Y estamos con el séptimo básico. No, perdón, con el octavo. Estamos con el octavo, el séptimo del año pasado. Y vamos a corregir una actividad anterior. Estamos en la clase de lenguaje con el profesor Reinaldo Vergara el día 5 de junio. ¿Ya? Y lo que vamos a corregir es el cuestionario de 3 textos. ¿Ya? Uno se llamaba Cuento para Tahures, el otro se llama Los Amigos y el otro se llamaba El Halcón Maltés. ¿Ya? Lo primero que, antes de corregir o hacer cualquier cosa, quiero que me den su opinión de los textos. ¿Qué les parecieron los textos? Muy buenas. Ya, ¿le parecieron buenos? ¿Les pareció un poquito difícil de leer a veces o no? No, o sea, a veces me enredaba un poco, pero luego me iba acostumbrando. Ya, porque a mí me pasaba que me tenía que Eh, devolver a veces porque como que me enredaba con los personajes, con los nombres, no sabía quién era quién. Como que ahí me andaba enredando un poco y tenía que devolverme y leerlos de nuevo. No sé si a ustedes les pasó. Ignacio. Ana iba a decir que el texto que me costó más fue Los Amigos, así de Sí, entender. sí. Yo me enredé un poco, ¿no? Ahí me costó, en una me tuve que devolver varias veces para poder sacarle la vuelta. Chiquillos, les tengo una propuesta, ¿ya? Estos cuentos, si bien corresponden a relatos policiales y todo eso, creo que les falta un poquitito para tener la esencia del verdadero relato policial, ¿ya? Como habíamos visto en algunos videos y como creo que lo habíamos comentado también, creo que Agustín parece que era el que estaba como comentándolo, existen también unos cuentos de Edgar Allan Poe que son pero muy, muy espectaculares. Y uno de esos cuentos se llama Los crímenes de la Rue Morgue, ¿ya? O también se traduce como Los asesinatos de la calle Morgue. Esos cuentos son tan buenos, perdón, ese cuento es tan bueno, que uno como que va tratando de adivinar qué fue lo que pasó, y uno además va siguiendo las pistas que propone el protagonista. Entonces uno se da cuenta de, cómo va relacionando los detalles. La pregunta es, ¿le gustaría incluir ese texto en clase después? Es un texto que es más largo que el promedio, por lo tanto no lo podríamos leer en una clase. Entonces lo que yo les haría sería como leer el texto e ir haciendo como una especie de bitácora de lectura. ¿Les tinca esa actividad? Tal vez. Sí, Ya. Sí, tal vez. depende de cómo sería el Puede texto y ser. si vale la pena leerlo un texto tan largo. Depende. Ya, yo les digo al tiro que yo creo que uno de los cuentos, de los mejores cuentos que van a leer, así de claro. Pero no sé cuánto se irán a demorar en leerlo. Voy a buscar una versión en PDF para calcular bien la cantidad de páginas y después les vuelvo a preguntar. ¿Ya? Por último, Ya. si se demora más de una clase, no Ya. importa, porque como la actividad es una bitácora, usted a medida que la vaya completando, igual va trabajando con eso, po. ¿Ya? Ahí se las Ujú. dejo y lo volvemos a retomar después. Respondamos al cuestionario entonces. A ver, vamos a estar la pregunta uno. Al comienzo de Cuento para Tahures, ¿por qué Flores está nervioso? Porque hubo un murmullo feo entre los jugadores. Eso puse yo. Ya, pero hay otra cosa más. En lo que usted puso no está malo, ojo, pero le falta una partecita pequeña. Porque Yo ese, puse ese que porque murmullo, está haciendo trampa. ya, bien, bien, bien. Ahí está. ¡Ah, Uno brutal! cuando La va chunté. leyendo, empieza leyendo, eh, uno cree que él está haciendo trampa, ¿cierto? Pero después cuando sigue el texto, uno dice, no estaba haciendo trampa, pues le estaba haciendo. Bueno, ahí lo vamos a comentar para no arruinarle las respuestas que vienen. Pero si usted se fija, las dos respuestas son complementarias. Sintió un murmullo y se dio cuenta de que los demás pensaban que él estaba haciendo trampa. ¿Ya? Esa es la respuesta completa. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a la pregunta 2. Explica quién cometió el crimen en Cuento para Tahures, cómo lo hizo y cuáles eran sus motivaciones. Ojo con este tipo de preguntas, ¿ya? Para tenerla completa, tiene que responder a 3 cosas principales, a 3 elementos principales. El primero, ¿quién cometió el crimen? Segundo, ¿de qué manera lo hizo y por qué lo hizo? ¿Se entiende?
Si usted pone lo mató tal persona, Sí. nomás, va a ser una respuesta incompleta. Ya, a ver, Ya. léame lo que ustedes pusieron. Mm, em, yo puse porque pensaba que estaba haciendo trampa y que como rompieron la lámpara y ahí lo mataron. Algo así puse. Ya, pero no puso quién. No puse. Ya. ¿Alguien tiene quién cometió el crimen? Ve, ahí se confirma que los textos eran más complejos. ¿Se acuerda que yo le dije que uno tenía que devolverse un poco? ¿No? ¿Ninguno lo tiene quién cometió el crimen? Creo que no. ¿Cómo? Creo que nadie lo. Ya. Entonces, ¿qué no me preguntaron cuando estaban leyendo que no cachaban quién había cometido el crimen? Ya. El crimen lo cometió Flores. ¿Ya? Él se dio cuenta que Zúñiga, al que mataron, ¿cierto? Le puso los dados falsos para que hiciera trampa sin saberlo y ganara todas las jugadas seguidas. Así lo iban a matar a él. ¿Ya? Entonces Flores se dio cuenta de que si no cometía el crimen, él sería la víctima aquella noche, porque todos estaban dudando de él. Entonces, cuando le tocó el nuevo número ganador, rompió la luz, que es lo que ustedes se dieron cuenta de eso, y le disparó a Zúñiga. Entonces, después, rápidamente dejó el revólver en la mesa, le debió haber limpiado las huellas primero porque no le encontraron huellas al revólver, tiró los dados falsos al suelo, ahí donde los encontró el protagonista, o sea, perdón, el narrador, y tomó los dados normales y los tiró en la mesa. Justo cuando se prendieron los tubos. ¿Se entendió ahora? Ah, Sí. estaba bien. Estaba. Ya. Pregunta 3. En Los Amigos, ¿por qué Beltrán mata a Romero? ¿A Tomero? ¿A Romero? ¿Por qué Beltrán mata a Romero? Así termina el texto. Beltrán, que iba en el auto, pum, lo mató. Porque le habían mandado a matar. Eso. Perfecto, muy bien. ¡Ojo! Lo habían mandado a matar por orden del número 1. Ahí queda la respuesta completita. Él habla varias veces de un número 1. ¿Ya? Pregunta número Ya. 4. Pregunta número 4. ¿Por qué se cambia de barrio el narrador de Cuento para Ataúdes? Yo lo que puse fue porque porque no quería que le pudiera pasar como lo mismo a Zúñiga o como presenciar eso de nuevo. No quería como ser parte de nuevo de eso. Ya, bien, buenas respuestas. Y No sé. además, para no ser considerado un sospechoso. Ya, esa es la otra. Está bien lo que hizo usted, pero además para no ser considerado un Yo lo sospechoso. puse porque se escapó. Digo, ¿Ya? como se escapó de ese lugar y tal vez pensaron que era el sospechoso. Que iba como Ya, sí, a también tiene lógica decirle eso. eso. Ya. Pregunta número, me enredé, ¿en cuál vamos? En la 5. 5. 555. ¿Qué quiere decir el narrador de Los Amigos cuando afirma que en ese entonces Romero era un tal Romero y él era un tal Beltrán? Yo puse que eran dos personas comunes. Sí. Perfecto, perfecto. Quiere decir que en esa época eran jóvenes, comunes y corrientes y que no llegaban a ser lo que serían de adultos todavía. Como que lo ubica, como que, por ejemplo, si usted, ese tal Romero, ese tal Beltrán, como que no lo ubica mucho. ¿Ya? No sé, yo ¿Me puse que gustó? eran buenos amigos. Algo así. Ya, pero no es que fueran tan buenos amigos, como que se ubicaban un poco. ¿Ya? Eso. ¿Qué hace Effie Periné está escrito aquí, en la oficina de Sam Spade? Ahí estamos hablando del cuento El Halcón Maltés. ¿Qué hace ella? ¿Qué es Effie de esto? ¿Se acuerda de ese personaje? Cuando uno está leyendo y no se sabe alguna respuesta, tiene que devolverse para ver allá. Por eso queríamos mucho más tiempo del promedio. ¿Qué era? ¿Qué pusieron ustedes? Mm, Yo yo puse puse, que le ayudaba. Bien, le ayudaba. ¿Qué más? yo había puesto como
una recepcionista, así como Perfecto, ahí esos estamos. Perfecto, que una vigilan. recepcionista, una secretaria, un ayudante. Cualquiera de esas respuestas está, pero ultra buena. Bien, bien. Después viene, ¿qué función respecto a la acción narrativa, es decir, a lo que se está contando, cumplen las descripciones del ambiente de la oficina de Spade y la actitud de Miss Wonderly? Oh, que lo pronuncié pulento. ¿Se dieron cuenta que en ese cuento el halcón maltés como que describe mucho el ambiente? Era como pura descripción y como que no pasó nada. Y cuando iba a venir la acción, como que lo cortaron. ¿Qué creen ustedes ¿Cuál que era la pregunta? cumplía? La 7. ¿Qué función cumplen las descripciones del ambiente? ¿Tenso? Ya, pero ahí me está diciendo cómo es el ambiente, no está diciendo qué función cumple la descripción. Es como Ah, misterioso. Poner en contexto el ambiente, o sea, como, no sé si me explico. Ya, por ahí vamos. Dice así, las descripciones del ambiente de la oficina, con la ventana entreabierta, las cenizas que se movían, ¿cierto? Y la actitud de ella, cumplen la función de construir una atmósfera de misterio y expectativa. Ahí va la cosa, ¿ya? Por eso que es como todo tan como, ¿cómo decirlo? Como quieto, como silencioso. No es que decía que fumaba y había mucha ceniza como en el ambiente. Eso es como que genera un ambiente como misterioso. Estamos a la expectativa de decir lo que va a pasar, qué va a suceder con ella. Número 8. Esta me habían dicho que le había costado, ¿eh? Porque varios habían dejado la 7 para el último. ¿En cuál de los textos el narrador es un personaje de la historia? Fundamenta con al menos 3 referencias al texto. Ya, ¿en cuál de ellos es un personaje también? En el primero, En el primero, bien, 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 bien. Y la respuesta más o menos la habíamos hablado, pues él se cambió a propósito, cuenta lo que le pasaba, cuenta lo que veía. Él no sabía quién había sido el asesino, después se enteró. Si él hubiese sabido quién era el asesino, no hubiese sido un narrador personaje, hubiese sido un narrador. ¿Cuánto? ¿Cómo se llama ese que lo sabe todo? Omnisciente. 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 Súper bien. Vamos ahora me perdí. 9. ¿En cuál de los textos el narrador... Ah, perdón, vamos a la 10 entonces. Ah, perdón, no, me equivoqué. El narrador es un protagonista y ahora vamos en el 9. ¿En cuál de los textos el narrador no es un personaje de la historia? A ver. ¿Cuál sería? ¿En Los Amigos? Perfecto, muy bien. No, el personaje, el que está narrando, no sabe, pero sí tiene cierto conocimiento, sabe lo mismo que el personaje Beltrán, ¿cierto? Pero habla de él como en tercera persona, ¿ya? No participa del relato, no dice yo en ningún momento, ¿ya? Bien, los amigos, esa era la respuesta. Vamos ahora a la 10, que era la pregunta con énfasis. ¿Se acuerda que le dije que pusiera especial énfasis en esta respuesta? Interpreta al final del cuento Los Amigos, ¿ya? ¿Qué significa interpretar? ¿Se acuerda lo hemos hablado, lo que significa interpretar? ¿Qué es interpretar? ¿Se acuerda? Como a una No, situación ponerle un contexto. No sé. Ya más o menos. Interpretar significa decir lo que quiere decir algo, lo que significa, ¿ya? Supongamos que yo escribo a dos personas que están mirándose de frente y se van, pero una de ellas camina lentamente. Eso solamente me dijo el texto. Y yo puedo interpretar que la persona que camina lentamente no se quería separar de la otra. El texto no lo dice, yo lo interpreto, yo le doy ese sentido al texto. ¿Ya? Entonces, la pregunta 10. Interpreta al final del cuento Los Amigos, para ello relee los 2 últimos párrafos, ya, lo que casi ahí me explica realmente en qué consistía al final, ¿cierto? Y responde las siguientes preguntas. ¿Qué tiene de particular el final y en qué sentido cierra el relato?
Ya, este final es muy particular porque nosotros pensábamos que lo iba a salvar, pero al final lo termina matando, ¿cierto? ¿Esa cuál es, profe? Entonces, la 10. Y el cuento se llama Los amigos. Entonces, la pauta que me da el texto para trabajar dice, los finales abiertos son aquellos que no ofrecen al lector un sentido cerrado y claro, como sí ocurre con una muerte, un matrimonio, un castigo. Hay textos que terminan y me dicen, ya, y pasó esto y se resuelve. Aquí no, po. Aquí nos mostraron lo que pasó, pero no dijeron nada más. Perdón. Entonces, aquí hay que volver sobre el texto para dar la interpretación. Estoy leyendo la ardillita celeste del libro. Uno, sintetiza el tema y las acciones principales del relato. Se trata de un asesino al que le encargan matar a un viejo conocido y al final lo mata. Así de simple la síntesis. Determina qué sucede exactamente en el final. Beltrán mata a Romero y piensa que la última visión de este fue la de un viejo amigo, o sea, de él mismo. En otras palabras, piensa con afecto en la persona a la que acaba de matar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a relacionar el final con algunos detalles claves del inicio. El título se llama Los amigos. ¿Ya? Buenos amigos antes de que la vida los metiera por los caminos tan distintos, antes de que fueran lo que ahora son. Si los dos hacían las cosas como era debido y Beltrán estaba tan seguro de que Romero como él lo mismo, todo quedaría despachado en un momento. Entonces, ¿qué significa este final? Es una respuesta bien variable, ¿ya? Pero lo que más deberían poner acá es que este final no entrega ninguna sorpresa en cambio de la trama, pero Beltrán no tiene remordimientos y siente que es algo bueno que la víctima lo vea a él, su viejo amigo, antes de morir. Si consideramos el título, significa que tiene una versión media distorsionada, media demencial de lo que es la amistad. ¿Se entiende eso? Podemos interpretar que él dice Sí, que es se bueno que lo entiende. haya matado a un amigo y no a cualquier otra persona. Esa es una interpretación. Es difícil, yo lo sé, ojo. Vamos a ver después algunos ejercicios de interpretaciones. ¿Se entendió más o menos cómo era la respuesta? Sí, se entiende. Ya, lo importante, siempre en estas preguntas con énfasis, seguir las instrucciones que me da la página en el costadito, porque son una buena ayuda, ¿ya? Y la 11, la última, ¿qué características crees que debería tener un relato policial para dar cuenta de los problemas sociales de la actualidad? ¿Te acuerdas, Sofía, que usted me había preguntado sobre este? ¿Qué le puso Sí, usted? profe, tengo todo malo. ¿Qué puso ahí? No sé, puse como problemas del racismo, puse algunos ejemplos que usted me ayudó y puse Ya, pues, cómo entonces no podría está ser la malo, pues. historia. ¿Ya? Entonces no está malo, pues. Ah, yo pensaba que estaba todo malo. ¿Alguien más puso, alguien alcanzó a poner ahí alguna cosa? ¿Cómo debería ser un relato para demostrar lo que pasa, los problemas sociales o demostrarlo? Yo lo que había puesto fue, debería tener como un entorno como más, que sea como probable que pase como algún crimen, algún tipo de crimen, como no sé, como en el primer cuento que ocurrió como en un, en un lugar donde había un juego como de esos los clásicos y eso. En esos lugares sería como un Perfecto. poco obvio que ocurrió un crimen. También tener un protagonista, alguien que sea como capaz de resolver algún crimen ¿Ya? y tener el misterio como de un asesinato, crimen o robo. Perfecto. Pero además debería como describir la sociedad y en esa descripción mencionar como los problemas sociales. Mm. ¿Ya? Ya. Estamos entonces, chiquillos, nos pasamos unos minutitos. Así que se los pago después, ¿ya? Ya. Felicito a todos por la participación. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos.